Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en los principales pares de divisas que prepara como cada fin de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito García, su director, y hoy es viernes 4 de julio de 2014. Son las 11 horas y 36 minutos del horario internacional GMT. Horarios poco habituales para iniciar el análisis de previsión semanal, pero hoy, como es festivo en Estados Unidos, las condiciones de mercado son muy pobres, las cotizaciones están muertas, paralizadas casi completamente, de ahí que iniciemos el análisis un poquito antes de lo habitual. Si hubiera fluctuaciones importantes por alguna razón especial, por algún impacto, alguna noticia de última hora que pudiera llegar hasta las últimas horas de negociación del día de hoy, hasta que cierre el mercado, pues bueno, deben de tenerlo en cuenta, pero hemos creído conveniente en el día de hoy realizar el análisis a última hora de la mañana europea, porque como comentamos y como veremos a continuación, el mercado está prácticamente muerto, prácticamente paralizado por el festivo en Estados Unidos, y cuando comience la sesión americana, realmente cuando no comience, porque no tendrá comienzo, pero cuando entremos ya en horarios de sesión americana, seguramente se quede aún más paradas las cotizaciones de lo que están en estos momentos. Bueno, vamos a iniciar el análisis, como siempre, a nuestros seguidores, darle las gracias por seguirnos todos los días con nuestros análisis intradiarios y nuestros análisis intrasemana a través de nuestra web, de nuestro blog, de nuestras redes sociales, por supuesto, darle las gracias, y a las personas que se inicien en este camino con Forex Índices a través de nuestras previsiones semanales, pues darle la bienvenida. Y si tienen alguna consulta, ya saben que a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico, se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestros servicios, gestiones de capital, enseñanzas personalizadas, planes de negocio personalizados, en fin, si quieren información sobre cualquiera de nuestros servicios u otros de los cuales disponemos, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que vienen en nuestra página web. Bueno, vamos a, en un principio, como siempre, las secuencias no vamos a cambiarlas. Vamos a echarle un vistacito a los principales índices bursátiles, a ver qué es lo que han hecho esta semana. Rapidito, como siempre, un vistazo al IBEX 35 español, que va a acabar con medio punto porcentual, más o menos, de avances después de estos apoyos que ha tenido, como vemos, el lunes, cuando abrió el mercado, el lunes día 30 de junio, el último día del 30 de junio, ya lo comentamos la semana pasada, que iba a ser primordial, un apoyo en los 10.860, y bueno, pues así se ha producido. Este apoyo le ha impulsado a la cotización al alza, y al final va a acabar con un poquito de avance, medio punto porcentual, más o menos. Hoy no ha cerrado el mercado a estas horas todavía por encima de los 11.000 puntos exactamente, en los 11.029 puntos que cotiza en estos momentos. Avances mínimos, pero al fin y al cabo avances para el índice español, recuperando esa barrera de los 11.000 puntos. Avances importantes para el Dow americano, como vemos, ha tocado nuevos máximos históricos por encima ya de la barrera psicológica de los 17.000 puntos. Ha llegado a los 17.075 y va a tener, como vemos, sus cierres, los futuros vienen en estos momentos en los 17.057, pues más o menos se quedarán los futuros por aquí en esta zona, en los 17.050 puntos aproximadamente. Avances de más de un 1% para la cotización del Dow americano, que nos arrancó la semana, como vemos, sobre los niveles de los 16.860 puntos aproximadamente, y bueno, estos avances de más del 1%. El índice que más ha avanzado esta semana de los importantes, el DAX alemán. El DAX arrancó la semana, lo vamos a ver a continuación, el día 30 de junio arrancó la semana en el nivel de los 9.888, y como vemos, a estas horas de negociación de hoy viernes 4 de julio avanza un 1,42%.
avances importantes. Como vemos, está frenado al alza por los máximos históricos en los 10.043. No hace otra cosa en las últimas jornadas y en las últimas semanas que testear los máximos históricos alcanzados el pasado día 10 de junio. Debemos de ver quebrados estos máximos históricos para que la cotización del DAX se anime con un nivel de corto resistencia. Tendremos las semanas que vienen, en caso de que se anime, en los 10.154 y otra también de la misma categoría en los 10.352. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte importante la tenemos en los 9.781, como vemos, impecable el pasado día 26 de junio y su precio de apertura anual ejercería como soporte más importante de semana en los 9.617. Este es el escenario del DAX con sus principales barreras para la semana que viene. El pistoletazo de salida se lo tiene que dar el quiebre de máximo histórico en los 10.043. Bueno, vamos a iniciar el recorrido con los principales pares de divisas, como siempre. Y para quienes no son habituales de nuestros análisis, les voy a detallar la secuencia de aparición. El vídeo, como siempre le comentamos, dura una hora y cuarto aproximadamente. Primero analizaremos el euro dólar, después iremos con el dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen como análisis principales y donde nos pararemos más en detalle en estos principales pares de divisas. Después analizaremos de una forma secundaria y más rapidito pues el libra yen, el USD CAD, el euro libra, en fin, otros cruces secundarios. También le daremos un vistazo a las cotizaciones de la plata y el oro para terminar. Como siempre comentamos, si no quieren ver todo el vídeo completo, pueden pasar para adelante y para detrás, dependiendo de los pares que le interesen o del producto que le interese. Bueno, vamos a iniciar el recorrido por la cotización del euro dólar. Seguimos con condiciones de mercado pobres, desde máximo semanal en el 1.3701, marcado por la cotización el primer día del mes de julio, nos lleva al mínimo intrasemanal en el 1.3586. Como vemos, 115 puntos de diferencia de máximo a mínimo, que para un periodo intrasemanal sigue siendo y sigue marcando unas condiciones de mercado pobres para la cotización del euro dólar. Vamos a ver la secuencia semanal desde el día 29, desde su precio de apertura de jornada en el 1.3648. Enseguida encontró apoyos, sobre todo este apoyo en la apertura americana del lunes, día 30 de junio, impulsó a la cotización al alza. Este apoyo en su precio de apertura semanal impulsó a la cotización al alza hacia la zona del 1.37. Como vemos, el 1.37 ha alcanzado en la sesión americana del martes día 1 de julio. Encontró apoyos en la congestión de mediano largo durante la sesión americana del día 1 de julio y en la salida asiática, como vemos, del día 2 de julio, nos quebró a la baja. La congestión nos la confirmó en temporalidades cortitas y desde ahí se presentó de nuevo en el precio de apertura semanal. Impecable, 1.3647, golpeando en sesión americana, también en sesión asiática del jueves, como vemos, del jueves día 3, golpeando en sesión asiática, también en la apertura europea, pero en los datos macro desde Estados Unidos, datos de empleo muy por encima de lo esperado, unos datos excelentes, una creación de empleo de casi 300.000 puestos de trabajo en el mes de junio, muy por encima de lo que esperaban los inversores, y también animada por la conferencia de prensa de Mario Draghi después de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que dejó la tasa en el 0,15%, cambiada en el anterior mes de junio del 0,25 al 0,15. En esta ocasión no hubo variación, lo dejó en el 0,15 y desde ahí movimiento bajista hacia el refugio más importante que tiene la cotización del par. Se quedó a dormir durante toda la noche del jueves en su refugio tranquilamente y, como vemos en la sesión europea de hoy viernes, está cotizando por debajo del mismo. También en este movimiento bajista ha quebrado la directriz alcista de cortito plazo. Directriz alcista de corto plazo, atentos a la misma, porque mientras no vuelva por encima de ella no vamos a ver movimientos alcistas, como mientras no vuelva
por encima de la congestión de muy largo plazo, que es con lo que pelea desde hace ya 3 trimestres la cotización del euro dólar en el 1,3606. En definitiva, la cotización del euro dólar sigue marcando movimientos, sobre todo en el intradía, muy pobres, en torno a los 40-45 puntos de máximo a mínimo, y tan solo en eventos importantes o en datos macroeconómicos importantes es capaz de salir de esas condiciones pobres de mercado. La semana que viene todo girará en torno al 1,3606, como desde hace 3 trimestres para acá. Le tiramos y le medimos la salud para ver cómo ha acabado la cotización esta semana, su arranque, como ya sabemos, en el 1,3647 vitales. Los precios de apertura semanal, cualquier precio de apertura, semanal, diario, mensual, anual, va a acabar con un 0,39% de retroceso. Retrocesos más bien mínimos en términos semanales. Desde el día 1 de julio, desde que abrió el mercado este mes, día 1 de julio, 1,3692, precio de arranque. De momento mantiene unos retrocesos mínimos en términos también intramensuales de un 0,71%. Veremos a ver lo que da de sí el mes de julio. Nos quedan todavía muchísimos días de negociación de este mes de julio. Y desde el punto de partida anual, desde el 1,3750, retrocesos mínimos en términos intraanuales de un 1,15%, exactamente en estos momentos un 1,13%, retrocesos prácticamente insignificantes, denotando la gran indecisión que existe sobre la cotización del euro dólar por parte de los grandes inversores. Deben de tener en cuenta también que a partir del mes de julio, mes de agosto, entramos también en unos periodos donde las vacaciones, sobre todo en el hemisferio norte, van a incidir también directamente en la negociación de los mercados. Los volúmenes de negociación bajan durante el mes de julio, mes de agosto. Hay años que se nota más en el mes de agosto esos volúmenes de negociación y esa merma. Hay años que a partir del 8 o el 10 de julio empieza ya a mermar esas condiciones de mercado y esos volúmenes de negociación. Y si no sucede nada importante, pues lo lógico es que mantengamos estas condiciones hasta el 20-25 de agosto, pues se mantengan bastante estables las cotizaciones y manejándose en recorridos cortos. Eso es lo lógico y lo normal. Lo que nos ofrezca el mercado, como siempre comentamos, ya veremos. Puede haber acontecimientos importantes, puede agitarse un poquito las revueltas de Irak, puede también incrementarse la tensión en Ucrania, en fin. Puede ocurrir cualquier cosa que puede animar a las cotizaciones de los principales pares de divisas, pero en secuencias de mercado normales lo lógico es que durante 40-45 días las cotizaciones se mantengan bastante estables. Vamos a hacer el recorrido, como siempre, en temporalidades superiores. Nos vamos a la temporalidad trimestral para sacar la información más importante que nos ofrece la cotización del euro dólar en secuencias amplias. Como siempre comentamos, si quieren ser eficientes en secuencias cortas y en espacios cortos operativos en intradía, en intrasemana, deben de conocer a la perfección también las secuencias amplias, sin conocer dónde están los refugios más importantes, sin conocer dónde están esas congestiones, sin conocer las lecturas y lo que nos van dejando los grandes inversores, muy mal nos vamos a ver luego para negociar en las secuencias cortas, ¿no? De ahí que estas lecturas sean siempre primordiales para después atacarle al mercado en temporalidades y en secuencias cortitas. Como siempre llamamos la atención sobre el eje que está moviendo la rueda en los últimos tiempos en la cotización del euro dólar, la congestión de muy largo plazo de el 1,3606. Como comentábamos, la primera vez que consiguió posicionarse en los últimos años por encima de ella fue en el último trimestre del año 2013 y como vemos en estos 3 trimestres del año 2014 siempre la ha golpeado. La golpeó en el primero, la está golpeando en el segundo y ahora en el tercero ya la tenemos. Aquí, en el tercer trimestre, golpeando. Recordemos también que la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001 quebrada en el primer trimestre del año 2013, pero nunca confirmada. De ahí que esta alianza entre el 1,3606 y la directriz alcista de muy largo plazo sea vital para las negociaciones de largo y muy largo plazo en la cotización del euro dólar.
y luego para secuencias de mediano y corto nos servirán como barrera y como interpretación y lectura para negociar en los cortos, en los espacios cortos y en los medianos. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual. No puede confirmar el quiebre de la directriz bajista de largo plazo. Es el mensaje más claro que nos están dejando los inversores sobre la cotización del euro dólar. Desde máximos históricos del año 2008, en julio del año 2008, con su punto de configuración en mayo de 2011, quebrada al alza, esta directriz en abril del año 2014, como vemos, de momento no tiene fuerzas. Expandimos el gráfico para ver el detalle. No tiene fuerzas para quebrar al alza, para confirmar ese quiebre de directriz ni para volver por encima del precio de apertura anual del 1,3750. Es vital si queremos ver evolucionar al alza en próximas semanas a la cotización del euro dólar el quiebre de esta directriz. Lo vamos a ver el detalle en temporalidad semanal. Como vemos, se ha arrimado muchísimo esta semana a la directriz, pero ni siquiera ha llegado a tocarla. Órdenes vendedoras colocadas por debajo de la directriz bajista de largo plazo le han hecho daño a la cotización y nos ha devuelto al 1,3606, que es su eje central de operaciones, como podemos apreciar desde el mes de mayo del presente año. Atentos a estos detalles y sobre todo atentos a la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001. Como vemos, varios meses encontrando apoyo sobre ella, será vital porque en caso de que la quiebre, sobre todo en secuencias altas, sobre todo en temporalidades altas, nos estaría confirmando el quiebre que tuvimos en el primer trimestre del año 2013. Atentos a todos esos detalles. De temporalidad semanal no detallamos nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria. Aquí vemos perfectamente lo que comentábamos anteriormente. Se ha acercado a la directriz bajista de largo plazo desde máximos históricos, más que nada para confirmar el movimiento en caso de que nos lo hubiera quebrado. Sobre todo hubiéramos necesitado un cierre mensual, hubiéramos necesitado que el mes de junio nos hubiera cerrado por encima de la directriz para sacar esa conclusión del quiebre y de confirmación. De momento tenemos el quiebre, solamente ha cotizado por encima en el mes de marzo momentáneamente y también lo hizo en el mes de abril y al principio de mayo. De acuerdo, hasta la zona psicológica del 1,40 exactamente en el 1,3994. Recordemos que fue rechazado fielmente de esta congestión de mediano. Impecable aquel día 8 de mayo con la conferencia de prensa de Mario Draghi. Órdenes vendedoras colocadas por debajo un poquito de la directriz bajista de largo le han hecho daño a la cotización y nos lo ha devuelto al 1,3606. Primordial será el cierre de hoy, semanal, 4 de julio. Si lo hace por encima o por debajo, al final de la sesión de hoy, al final de la jornada de hoy, sería ya un detalle a tener en cuenta. Aunque los volúmenes de negociación en la presente jornada y las fluctuaciones son raquíticas, miserables completamente, sería un detalle que nos cerrara por encima o por debajo de la congestión de muy largo plazo. No pierdan de vista la directriz alcista de muy largo plazo desde el año 2001, porque como pueden ver en la imagen es lo que le está salvando la vida al euro dólar desde primeros del mes de junio. Atentos la próxima semana en caso de que la atacara porque sería primordial. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, les vamos a colocar las principales piezas de resistencia. Si hoy, viernes 4 de julio, al final la cotización consigue cerrar por debajo del 1,3606, muy atentos debemos de estar a la apertura semanal si lo hace por encima o por debajo del 1,3606. Si consigue encontrar apoyos, la cotización por encima del 1,3606 en la apertura semanal, nos vamos directamente a la directriz alcista de cortito plazo, cuidado con ella, quebrada pero no ha sido confirmada de momento esta directriz. Si fuera a aprobarla, dependiendo del día en el cual llegara a aprobar esta directriz, en la zona del 1,3630 aproximadamente nos pasaría el lunes, día 7 de julio. Deben de tenerlo en cuenta según vayamos avanzando la semana
iremos implementando con los niveles intermedios y nuestra negociación intradiaria, ¿de acuerdo? Le vamos a colocar las principales barreras semanales y esta directriz en nuestros análisis intradiarios iremos detallando por qué nivel nos va pasando. Este cruce de aquí, sin duda alguna, los inversores lo van a tener en su punto de mira. Este cruce junto con la congestión de mediano largo en el 1,3675 en caso de que la cotización consiga evolucionar al alza. El precio de apertura semanal de esta semana ya lo tiramos a la basura puesto que no nos es de utilidad. La principal resistencia de la semana que viene delimitada precisamente por la congestión de mediano del 1,3675. De ahí nos vamos a la directriz bajista de largo plazo. Nos pasaría la semana que viene en el 1,3715, dependiendo también del día en el cual la atacara sería un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero siempre rondando la zona del 1,3715. El precio de apertura anual 1,3750, resistencia muy importante para la semana que viene, como siempre, su punto de partida anual y desde ahí no le vamos a colocar ninguna resistencia más para la cotización del eurodólar. Si a lo largo de la semana consiguiera evolucionar por encima del precio de apertura anual, pues le iríamos colocando alguna resistencia más. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, la cotización no puede remontar el 1,3606, si es rechazada la cotización de la congestión de muy largo, imprimiría presión bajista a la cotización del par. Nos toparíamos con la directriz alcista de muy largo plazo. Ya hemos visto los detalles en temporalidades superiores y la importancia de esta barrera quebrada pero nunca confirmada. 1,3520, 1,3521 aproximadamente. Viene acompañada de una congestión de mediano plazo, en el 1,3495. Lo vamos a delimitar este nivel como principal soporte de semana. 1,3495 congestión de mediano plazo. Y un último soporte, congestión de mediano largo, en el 1,3405, a unos 200 puntitos de la situación actual. En definitiva, el domingo por la noche, cuando abra el mercado y en los primeros compases de semana, deben de tener muy en cuenta que el eje central de operaciones de los últimos 4 trimestres sigue siendo el 1,3606. Sigue siendo la principal fuerza, sigue siendo el nivel por el cual se rige y sigue siendo el refugio más importante para la cotización del par. Primordial será en la salida semanal este muro de contención. Bueno, continuamos en primer lugar con la lectura de la cotización de el dólar yen. Vamos a llamar la atención en primer lugar sobre la directriz bajista de cortito plazo. Desde el pasado día 4 de junio, con su punto de configuración, nos ha sido quebrada, confirmada perfectamente con un nudo de enlace y por consiguiente la tiramos a la basura porque ya no nos es de utilidad. Por la parte de arriba tenemos una barrera que no ha sido capaz de tocar la cotización en los 102.32. Cuidado la semana que viene cuando abra el mercado. Iniciamos la lectura semanal. Como vemos, nos arrancó en el nivel de los 101.43, apertura semanal, como siempre, primordiales. Vemos el apoyo perfecto después del rechazo que tuvo en la sesión asiática del día 2 de julio, miércoles. El precio de apertura semanal fue vital con este apoyo perfecto en la apertura europea del día 2 de julio, miércoles, impulsando a la cotización al alza. Como vemos en datos de empleo de Estados Unidos, esos datos excelentes que comentábamos anteriormente al principio de la grabación nos han impulsado a la cotización por encima de los 102, no pudiendo llegar a tocar este nivel de corto y nos va a cerrar pues en la zona de los 102. En estos momentos cotiza un poquito por encima en los 102.07. En términos semanales le tiramos unos avances para ver los avances importantes que va a tener la cotización del dólar yen de un 0,62%. Avances moderados en términos intrasemanales, aunque teniendo en cuenta las condiciones de mercado actuales, podríamos decir que incluso son unos avances de moderados tirando a abultados. Secuencias mayores, 1985, directriz bajista de largo, quiebre,
primer trimestre del año 2013. Como vemos, movimientos de consolidación en los últimos trimestres, siempre merodeando la zona de los 102 y ahí tenemos instalada a la cotización. Ninguna lectura más de secuencia trimestral. Nos vamos a temporalidad mensual. De aquí sacamos el detalle de la directriz alcista de largo plazo, el precio de apertura anual 105.32 desde el día 1 de enero no ha vuelto a cotizar por encima del precio de apertura anual en ningún momento. El dólar yen lleva ya, como vemos, 6 meses consecutivos cotizando por debajo de la directriz alcista de largo plazo, pero como vemos en ningún momento se ha desprendido en demasía de su precio de apertura anual. Totalmente enrangada la cotización del dólar yen por la parte de arriba, su precio de apertura anual es la barrera ansiada por todos los inversores, 105.32, y por la parte de abajo los 99.76, con gestión de largo plazo, mientras una de estas dos barreras no sea franqueada bien al alza o bien a la baja, nos vamos a olvidar de movimientos definidos para el dólar yen. Secuencia semanal, aquí vemos muchísimo más claro la secuencia de la directriz alcista de largo, su quiebre, y vemos cómo lleva muchísimas semanas prácticamente desde el mes de enero, prácticamente desde que comenzó el año a finales del mes de enero, lleva estabilizado en la zona de los 102. Como vemos, muy difícil la negociación intradiaria, pero mucho más difícil la negociación de mediano y de largo plazo. Por la parte de arriba siempre detallamos los 101, los 103.30. Como vemos, ha intentado en varias ocasiones quebrar esta congestión de mediano largo y en ningún momento la ha conseguido. Antes del precio de apertura anual en los 105.32 debe de franquear esta barrera de congestión de mediano largo de los 103.30. Temporalidad diaria, directriz bajista desde el día 1 de enero, configurada el pasado día 3 de abril. Como vemos, la tenemos bastante cerquita. Cuidado, la tenemos a menos de 100 puntos por si la semana que viene se atreviera con ella. De momento nos ha quebrado al alza la directriz de corto, veremos a ver si puede con la directriz de mediano. Tenemos la congestión de mediano largo en los 103.30. Que va a ser barrera primordial la semana que viene. Por la parte de abajo sigue encontrando apoyo en todo momento en los 101.62, aunque momentáneamente se ha pasado un poquito por debajo de esta barrera, pero realmente es lo que la cotización de este par respeta día tras día y semana tras semana. Vamos a colocarle las principales piezas. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, un nivel de corto en los 102.32. Atentos a este nivel de corto porque le abriría la puerta a su quiebre hacia la directriz bajista de mediano, que hemos visto hace un momento trazada en temporalidad diaria. 102.80. De los 102.80 nos vamos a la congestión de mediano largo en los 103.30 como principal resistencia de jornada. Quebrado los 103.30, imprimiría mucha presión alcista hacia los 104.52, congestión de mediano y última resistencia para la semana que viene a unos 250 puntos de la situación actual. Como siempre le comentamos, entre estas barreras que le estamos colocando para la negociación intrasemanal y para las lecturas intrasemanales, iremos implementando en nuestra negociación intradiaria con los niveles intermedios las lecturas y las herramientas de intradía. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización es quebrar la congestión de mediano de los 101.62. Si lo consigue, atacamos un nivel de corto, 101.31. Atentos a este nivel porque es el principal soporte de semana que viene. 101.31 y medio, 101.32. Principal soporte de semana. Bueno, el precio de apertura semanal ya lo tiramos a la basura porque tendremos otro nuevo el domingo por la noche cuando abra el mercado. 101.32, principal soporte. Recorrido amplio hasta una congestión de mediano plazo en los 100.68. Última pieza de soporte para la semana que viene. Incluso le podemos colocar otro nivel de corto por si acaso en los 100.29. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, sobre todo por la parte de arriba, vigilen muy de cerca este nivel de corto de los 102.32 porque imprimiría presión alcista si encontrara apoyos sobre el mismo para atacar la directriz bajista de mediano plazo. Deben de tener en cuenta que esta directriz que nos arranca el día 1 de enero
la tienen puesta todos los inversores en su retina, en su punto de mira, porque sería lo que definitivamente imprimiera presión alcista en este 2014 a la cotización del dólar yen. Lo iremos detallando en nuestros próximos análisis a partir de lunes, en nuestros análisis intradiarios, por si atacara esa directriz la semana que viene la cotización del dólar. Bueno, vamos a continuar con la cotización del dólar franco suizo, siguiendo el orden habitual de nuestros análisis. Directriz bajista de corto plazo, como vemos, coincidiendo con su precio de apertura anual. En nuestros análisis intradiarios siempre hemos detallado la importancia de este cruce de líneas, como vemos, cotizando por encima del precio de apertura anual, detalle importante a tener en cuenta, aunque las condiciones de mercado del dólar franco suizo sean muy enrangadas, en este año 2014 siempre es detalle a tener en cuenta un cierre semanal por encima de su precio de apertura anual. Arrancó la semana la cotización el día 29 de junio, como podemos ver en la imagen, en los 0,8912. Imprimió presión bajista los primeros días de negociación, pero después, como vemos, estos apoyos en una congestión de mediano que el par tiene en los 0,8891 impulsó a la cotización, como vemos, sobre todo en datos de empleo de Estados Unidos. El jueves, en día 3, impulsó a la cotización al alza ya en sesión americana para posicionarla, como vemos, en la zona de los 0,8950. Por la parte de arriba, los 0,8998 sigue siendo la barrera primordial a batir. Después lo veremos en temporalidades superiores. Le tiramos los avances porcentuales correspondientes desde la apertura semanal, como comentamos, va a terminar con unos avances del entorno del 0,41%. Desde su precio de apertura del mes de junio, la cotización más o menos está ahora mismo en stand-by. El mes de junio lo ha acabado prácticamente como lo inició, con un poquito de retroceso. Bueno, vamos a iniciar la lectura en términos trimestrales. En primer lugar, directriz bajista de muy largo plazo, incapaz, la cotización año tras año, trimestre tras trimestre, es incapaz de atreverse con la zona de congestión histórica de los 0,9680, junto con la directriz bajista de muy largo plazo desde hace 30 años. Es vital que la cotización de este par nos quiebre los 0,9680 para ver evolucionar al alza por encima de la paridad 1 a 1 y atacando la congestión de muy largo en la zona del 1,14, exactamente en el 1,1398. Mientras no nos quiebre los 0,9679, nada que pensar de movimientos definidos en largos y muy largos plazos. La imagen es evidente, muchísimos trimestres golpeando y siempre es rechazada la cotización de este muro de muy largo plazo y mucho menos vamos a esperar movimientos alcistas de largos y muy largos plazos mientras no nos quiebre la directriz que nos viene desde 1985. Lecturas en temporalidad mensual, muy poquito, la verdad. Vamos a expandir el gráfico para ver cómo la cotización del dólar franco suizo lo único que hace durante este año 2014 es girar en torno a su precio de apertura anual de los 0,8927, ni más ni menos. No hay ninguna lectura más que sacar de la cotización de este año. Temporalidad semanal. Vital será por la parte de arriba la congestión de mediano largo. Recuerden que lleva muchísimas semanas consecutivas, dale que te pego, intentando evolucionar por encima de los 0,8998, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90. Debe de quebrar esta barrera. Como vemos, debe de quebrarla si queremos ver a la cotización del dólar franco suizo evolucionar al alza con fuerza. Mientras no la quiebre, nada que pensar de evoluciones fuertes por encima de la barrera psicológica de los 0,90. Por la parte de abajo imprimiría presión bajista si volviera por debajo de su precio de apertura anual en los 0,8997. Ningún detalle más de temporalidad semanal. Nos vamos a temporalidad diaria por si sacáramos alguna información. Poquito, simplemente que presumiblemente hoy 4 de julio nos va a cerrar por encima de su punto de partida anual en los 0,8927, nivel que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Temporalidad de 4 horas. Le vamos a trazar los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene.
Por la parte de arriba, como ya hemos comentado anteriormente, primera pieza de resistencia y además principal de semana, congestión de mediano largo, 0,8998. Imprescindible el quiebre si queremos ver presión alcista en la cotización de este par. Siguiente resistencia, viene acompañada por la directriz bajista de mediano plazo. Cuidado con una congestión de mediano, confluyen en los 0,9076. Esta doble barrera ejercería muchísima fuerza de resistencia y quebrada la misma imprimiría más presión alcista hasta los 0,9149. Congestión de mediano largo a 200 puntos de la situación actual, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013, respetado siempre por los inversores. 200 puntitos por la parte de arriba de la situación actual. Por la parte de abajo, eliminamos el punto de partida semanal. Por la parte de abajo, como ya hemos detallado, precio de apertura anual, primera pieza de soporte, 0,8927, repito, mientras no vuelva a perder el precio de apertura anual, nos vamos a olvidar de movimientos bajistas en el corto y en el mediano plazo. Si pierde los 0,8927, imprimiría presión bajista hacia una congestión de mediano, 0,8891. La pérdida de esta congestión imprimiría aún más presión bajista a la cotización, hacia la congestión de la misma categoría que la anterior en los 0,8817. Y el último soporte también de la misma categoría en los 0,8957, también a unos 200 puntos de la situación actual, exactamente a 190 puntos. Por la parte de abajo, precio de apertura anual como primera pieza de soporte. Atentos al mismo, 0,8927. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, 0,8998 con gestión de mediano largo. Ya hemos visto la importancia que tiene este muro de contención. Terminamos con el dólar franco suizo y nos vamos al siguiente par, libra dólar. Lecturas importantísimas las que nos deja la cotización de el libra dólar. Instalado ya en la congestión de muy largo plazo del 1,7139, como podemos ver en la imagen, ya apoya perfectamente, se nos va a quedar ahí a dormir todo el fin de semana y será primordial. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si encuentra apoyo, se imprimiría presión alcista a la cotización del par. Por el contrario, la pérdida nos llevaría a probar esta directriz. Directriz alcista de cortito plazo que nos arranca el día 11 de junio. Trácenla si no la tienen, porque será vital para la semana que viene. En caso de que el ataque, pues le imprimiría presión bajista evidentemente a la cotización del libra dólar. Desde su punto de apertura semanal, la cotización arrancó en el nivel del 1,7034, encontró apoyo enseguida en la directriz alcista de cortito plazo y desde ahí nos quebró al alza por primera vez y en espacios temporales cortos la congestión de muy largo del 1,7139, apoyando en todo momento. En secuencias diarias no la ha perdido, en ningún momento lo perdió momentáneamente el jueves, el día 3 de julio, con los datos de empleo de Estados Unidos, pero enseguida recuperó y, como vemos, está cómodamente apoyado hoy viernes 4 de julio por encima de este colchón que se ha buscado para dormir el fin de semana la cotización de este par. Desde el punto de partida semanal le tiramos unos avances porcentuales, va a acabar en positivo la cotización de este par con un 0,63% de avances en estos momentos. Unos avances de moderados a abultados en términos intrasemanales. Lo que llevamos del mes de julio, bueno, pues también mantiene unos ligeros avances en estos primeros días de negociación, unos avances mínimos de un 0,21%, prácticamente insignificantes. Le tiramos también los avances desde su punto de partida anual. Vamos a comprimir el gráfico un poquito para ver esos avances desde el precio de apertura anual. Vamos a configurar un poquito el gráfico y le tiramos esos avances para ver cómo va adquiriendo potencia. Los comentarios del señor Mark Carney, gobernador del Banco Central Inglés,
diciendo que la subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés está más cerca de que los inversores se piensan. Le ha dado impulso alcista en estas últimas semanas. Avanza un 3,50% desde su precio de apertura anual. Recordemos que el punto de partida anual lo tiene la cotización en el 1,6568. Avances de momentos mínimos después de 6 meses de negociación, pero avances en positivo al fin y al cabo para la cotización del PAN. Secuencias trimestrales. Iniciamos la lectura y el análisis para la semana que viene. Lo venimos comentando desde hace ya varios trimestres. Poquito a poco nos ha llegado al objetivo 1,7139 con gestión de muy largo plazo. Impecable, como podemos ver en la imagen, cada vez que llega la cotización a este muro que nos viene de hace muchos años atrás. ¿De acuerdo? Ténganla en cuenta para lecturas de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Es vital de aquí en adelante para la negociación del libra-dólar. Temporalidad mensual. Poquitos detalles. Vemos los apoyos en la congestión de largo del 1,6709 y, como vemos, frenada de momento en el 1,7139. Como comentamos y repetiremos en más de una ocasión, es vital de aquí en adelante para la negociación del par. Ningún detallito más, bueno, que está por encima de su precio de apertura anual y que técnicamente el libra-dólar se está comportando de una forma inmejorable. Claro está, con los niveles que trabajamos día a día y semana a semana en Forex Índices. Bueno, por la parte de arriba del 1,7139, como vemos, en temporalidad diaria, en secuencias diarias, después del quiebre que tuvo el día 1 de julio, lo único que está haciendo la cotización día 2 de julio, 3 y 4, es encontrando apoyos perfectos. Ni siquiera ha vuelto la cotización por debajo de este nivel en temporalidad diaria después de su quiebre. Un cierre semanal hoy, día 4 de julio, por encima del mismo, imprimiría presión alcista para la cotización la semana que viene. Le colocamos los principales niveles de soporte y de resistencia. En primer lugar, como siempre, vamos con las resistencias para la semana que viene del 7 al 11 de julio. En primer lugar, vigilando el 1,7139. Tenemos la directriz alcista de corto plazo, como solemos decir, yo suelo utilizar un término un poquito vulgar, pero es muy golosa para los inversores esta directriz, por lo menos para ir a darle un golpe, a ver qué tal de consistente es, ¿no? Los inversores están continuamente probando barreras, ¿no? No sería nada descartable, ¿no? De que fueran a darle un golpecito los primeros compases de semana para ver si cede o no cede, para ver si tiene fuerza de soporte suficiente para continuar después al alza o no. Pero todo gira en torno, en primer momento y en primeras secuencias semanales, en el 1,7139. Si consigue apoyos potentes, atacaríamos los máximos de los últimos 5 años y desde ahí tendríamos vía libre a un nivel de corto. Primera resistencia importante, 1,7271. La siguiente la topamos de la misma categoría en el 1,7365. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo debe de ceder y debe de ser rechazada la cotización en los primeros compases de semana del 1,7139. Si lo consigue, atacaríamos la directriz alcista de corto. Iremos detallando por dónde nos pasa esta directriz día a día la semana que viene en nuestros análisis intradiarios e iremos implementando con niveles intermedios las secuencias de intradía. El principal soporte de semana viene delimitado por una congestión de mediano plazo, 1,6998, en la barrera psicológica prácticamente del 1,70. Recuerden que ha peleado, ha confirmado, ha quebrado, en fin, siempre importante esta barrera del 1,6998. Desde ahí nos iríamos a un eje inclinado alcista de mediano que confluye con un nivel de corto en el 1,6936. Un poquito más de 200 puntos de la situación actual le colocamos el último soporte para la semana que viene. El 1,7139, vital para cortos, medianos, largos y muy largos plazos de aquí en adelante. Cuidado con él porque para lecturas, para apoyos debemos de tenerlo muy en cuenta en la libra dólar.
Bueno, seguimos en esta ocasión, vamos con el AUD-USD otra vez en la congestión histórica de largo plazo de los 0,9325. Toma y daca, como veremos luego, en temporalidad semanal. Nos deja el quiebre de la directriz alcista de corto plazo que nos arranca el día 29 de mayo. Atentos a ella, no hemos tenido ninguna confirmación eficiente sobre la misma, pero su quiebre lo tenemos. La vamos a dejar por si la semana que viene se atreviera con esta doble barrera en los 0,9430. Como saben, congestión de mediano largo, siempre importante. Nos ha realizado un máximo semanal el día 1 de julio en los 0,9505. Este nivel de corto ejerció muchísima fuerza de resistencia en los 0,9493 y desde ahí el rechazo en firme, probando la congestión de mediano largo, soportando perfectamente a la cotización hasta los datos de, la conferencia de prensa del señor Steven, gobernador del RBA australiano, quien anunció que tardarían en subir la tasa de interés por parte del RBA australiano en el 2,5%. Actualmente los comentarios del señor Steven no gustaron nada a la cotización de los cruces con el dólar australiano y catapultó a la cotización de la USD, como vemos, con un movimiento bajista importante que se acentuó en los datos de empleo desde Estados Unidos, ejerciendo fuerza de resistencia, de soporte, como siempre, la congestión de largo plazo de los 0,9325, unos puntitos, las órdenes compradoras colocadas unos puntitos por encima, pero respeto fiel al fin y al cabo de este muro de contención tan potente de largo plazo que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le medimos la salud a ver cómo va a terminar la cotización del AUD-USD. Esta semana nos arrancó sobre la congestión de mediano largo, inició un movimiento alcista, avanzó incluso un 0,86%, pero al final va a terminar con unas pérdidas de un 0,73%. Pérdidas abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de julio le tiramos los avances el día 1 de julio. Recordemos que arrancó sobre la congestión de mediano largo plazo, importante siempre, y mantiene unas pérdidas de un 0,82%. 0,82% aproximadamente. Deben de tenerlo en cuenta. De momento se sitúa en terreno negativo con respecto a su precio de apertura mensual. Temporalidad trimestral, poquito que destacar, se encuentra en terreno de nadie, prácticamente muy alejado de la principal barrera de resistencia en términos de largo y muy largo plazo, 0,9880, y también muy alejado del primer soporte importante, 0,8888, que es lo que le salva la vida en largos y muy largos plazos a la cotización de la AUD-USD durante 3 trimestres consecutivos, golpeando en el tercero del año 2013, en el cuarto, y los apoyos que ha tenido en este año 2014 le han impulsado al alza. Recordemos también que el precio de apertura anual de este año 2014 coincide prácticamente en los 0,8888, 3 puntitos por debajo lo tenemos el precio de apertura anual en los 0,8885. Secuencias en temporalidad mensual. Como vemos, 5 meses consecutivos peleando con los 0,9325. De ahí que sea tan importante que no nos pierda esta barrera si queremos ver evolucionar a la AUD-USD buscando la congestión de muy largo de los 0,9880. Repito, depende todo de los 0,9325. Si sigue encontrando apoyos, las probabilidades de atacar en el mediano plazo los 0,9880 son muy altas. Mientras no consiga apoyos y vuelva a perder los 0,9325, imprimiría presión bajista, sobre todo para la semana que viene. Temporalidad semanal. La imagen vale más que 1000 palabras. Jugando al tenis entre la congestión de mediano largo de los 0,9430, incapaz de cerrar una semana por encima de este muro de contención. Cuidadito porque ya son demasiadas semanas intentando y no lo consigue. Por la parte de abajo, el quiebre de los 0,9325, que es lo que sujeta a la cotización las últimas semanas, el quiebre de este nivel la semana que viene imprimiría presión bajista a la cotización de la USD. Temporalidad diaria, muy poquito que destacar.
Simplemente ver cómo en temporalidad diaria consiguió un cierre el 1 de julio por encima de la congestión de mediano largo, pero hemos visto cómo en secuencias semanales, que es donde realmente debemos de tener un quiebre de esta congestión de mediano largo, no lo ha conseguido en ningún momento. Por la parte de abajo, 0,9325. Temporalidad de 4 horas y le trazamos las principales piezas, en primer lugar de resistencia y después iremos con los soportes. Por la parte de arriba, como hemos detallado, esta doble barrera, 0,9430. Mientras no consiga franquear la al alza, nos olvidaremos totalmente de movimientos alcistas para el AUD-USD. 0,9430, primera resistencia y principal de semana. De quebrarla nos vamos a la siguiente, nivel de corto, 0,9493. Y la última, en una congestión de mediano plazo, 0,9566. A unos 100 puntos de la situación actual, un poquito más, a 112 puntos exactamente. Por la parte de abajo, como ya hemos detallado en varias ocasiones, primera pieza de soporte, 0,9325, congestión de largo, salvavidas de la cotización, necesitamos que no nos pierda este nivel. Si lo pierde, 0,9325 imprimiría presión bajista hacia un nivel de corto, 0,9241, principal soporte de semana. Y desde ahí nos iríamos a otro soporte de la misma categoría en los 0,9147, también a unos 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, vigilando muy de cerca los 0,9325. Que no nos pierda este nivel en secuencias cortas. Si lo hace y la cotización es rechazada, imprimiría presión bajista. Apoyos sobre el mismo en los primeros compases de semana imprimirían presión alcista, buscando poco a poco la doble barrera en la congestión de mediano largo de los 0,9430. Y entre estos dos espacios, en la negociación intradiaria, los precios de apertura de jornada correspondientes, los niveles intermedios y su lectura correspondiente. Continuamos con la situación del euro-yen y las lecturas que nos deja la cotización de este cruce durante la semana que estamos a punto de terminar. 29 de julio, la cotización tuvo su arranque un poquito por encima de la congestión de mediano, la cual fue a buscar en los 138.02, órdenes compradoras colocadas en los 138.10, un poquito por encima después de los apoyos que ya había tenido en semanas anteriores. Sobre este muro de contención han impulsado al alza la cotización esta semana que estamos a punto de terminar. Merodea este nivel de corto, 138.72, el cual va a ser vital para la semana que viene. Como vemos, no ha podido llegar a la congestión de largo en los 139.41, órdenes colocadas un poquito por debajo, 10-12 puntitos por debajo de la congestión, han impedido y han repelido la cotización hasta este muro de cortito plazo en los 138.72. Así y todo, la cotización del euro-yen acaba en positivo la semana. Desde el día 29, desde su arranque semanal, va a acabar con unos avances de un 0,20%. Vamos a tirarle los avances un poquito por esta parte que se ve mejor, un 0,22% en estos momentos de hoy viernes 4 de julio. Avances mínimos, pero al fin y al cabo avances, y cuidado con los apoyos que pueda encontrar en los 138.72 sobre este nivel de corto, porque entonces sí catapultarían, sí le darían fuerza alcista para la semana que viene, atacando los 139.41. Si es rechazada la cotización en los primeros compases de semana, de los 138.72 imprimiría presión bajista para ir a darle otro golpe a los 138.02. Bueno, traslado a temporalidades superiores, como siempre, temporalidad trimestral, para ver cómo en los dos primeros trimestres del presente año ha acabado en negativo la cotización del par. Desde su punto de partida anual no ha vuelto a cotizar por encima del mismo, como veremos en detalles a continuación en temporalidades inferiores. Por la parte de abajo tenemos todavía un poquito lejos los 133.51, que es el principal muro de largos y muy largos plazos y el que debemos de tener en cuenta quienes operemos o los operadores que trabajen en secuencias un poquito amplias.
Temporalidad mensual, para ver los detalles, precio de apertura anual 144,81, desde que abrió el mercado el día 1 solo ha cotizado en negativo, siempre imantado por la congestión de largo de los 139,41. Como vemos, la directriz alcista de largo también lleva ya, como vemos, 4 meses consecutivos cotizando por debajo. Lo más importante es la congestión de largo plazo en los 139,41. Como vemos, nos quebró a la baja en mayo y ya lleva el mes de junio por debajo y este mes de julio también está ejerciendo presión sobre la cotización. Mientras no la remonte, operaciones de largo en el euro-yen nos vamos a olvidar de ellas. Temporalidad semanal, vemos el rechazo del precio de apertura anual, como durante este año 2014 nos marca un rango sin direcciones definidas. El euro-yen también está muy enrangado y sobre todo muy imantado por los 139,41. Como vemos, no abandona, lleva desde el mes de mayo, desde los primeros compases del mes de mayo, lleva imantada aquí la cotización, la testea un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre merodeando este eje central de operaciones que se ha alquilado el euro-yen durante las últimas semanas. Temporalidad diaria, poquillo que destacar. La directriz bajista de mediano desde el día 27 de diciembre del pasado año nos queda todavía un poquito lejos, poco factible que llegue la semana que viene, y vemos como los rechazos esta semana en la congestión de largo de los 139,41, aunque no ha llegado a tocarlos, la lectura es muy clara, le han hecho daño al final a la cotización del euro-yen, aunque como hemos visto anteriormente va a terminar en positivo. 138,02 de momento sigue siendo el muro infranqueable por la cotización de este cruce. Entre estas dos barreras está la clave para la semana que viene en el euro-yen. Bueno, le colocamos las principales piezas. Vamos a volver al gráfico de temporalidad diaria porque se nos ha olvidado medirle la salud en términos intraanuales desde el precio de apertura anual 144,81. La cotización del euro-yen retrocede un 4,21% en estos momentos. Como siempre le comentamos, la herramienta de avances porcentuales imprescindible para la negociación de cualquier producto cotizado de renta variable. Temporalidad de 4 horas y le marcamos las secuencias, a falta de los niveles intermedios que iremos implementando día a día en la negociación intradiaria. Bueno, por la parte de arriba debe de remontar los 138,72. Si consigue remontar y consigue encontrar apoyos, en los primeros compases de semana nos iríamos directamente a la principal resistencia de la semana que viene. 139,41. Ya hemos detallado y ya hemos explicado el porqué de la importancia de esta congestión de largo plazo. Otra resistencia, nivel de corto, 140,11. El quiebre de este nivel de corto nos abre la puerta para ir directamente a la directriz bajista de mediano desde el 27 de diciembre del año 2013, que la hemos visto en secuencia de temporalidad diaria, y un nivel de corto en los 141,51, última pieza de resistencia casi a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de los 138,72 en los primeros compases de semana, atacaríamos como primera pieza de soporte y principal de semana 138,02, congestión de mediano. Otro nivel de corto lo topamos en los 137,33,5, 137,34, y el quiebre de este nivel nos lleva directamente hacia la congestión de mediano de los 136,15. Como vemos, a unos 250 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, todo gira en torno a los 138,72. Atentos a este nivel porque es la clave de la negociación del euro-yen la semana que viene. Terminamos el análisis de los principales pares de divisas. Ahora vamos a hacer un recorrido rapidito por otros cruces secundarios. Comenzamos con el libra-yen.
Oportunidades de negocio excelentes las que nos ha dejado la cotización de Libra-Yen y vamos a ver cuáles son esos detalles importantes a seguir del Libra-Yen para la semana que viene. Como vemos, la cotización estaba encerrada, aunque ha vuelto por dentro, en un canal. Directriz alcista de mediano largo, impecable, como vemos en el mes de junio en varias ocasiones, y esta semana ha conseguido posicionarse por encima de ella junto con un nivel de corto. En estos momentos de negociación de hoy viernes, por debajo de esta doble barrera. Ténganlo en cuenta, lo volveremos a detallar a continuación, porque es primordial que esta doble barrera la remonte la cotización la semana que viene, si no, imprimiría presión bajista para hacerle una visita al precio de apertura anual en los 174,44. Es la lectura más importante para el Libra-Yen. En temporalidad semanal vemos la directriz alcista de mediano largo, que nos arranca en el año 2012. Vemos cómo lleva varias semanas consecutivas, golpeándola junto con el precio de apertura anual. Esta semana es vital que evolucione por encima de esta doble barrera si queremos alcanzar la congestión de largo en los 181,01 en semanas venideras. Como vemos, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia semana tras semana, la congestión de mediano largo. Por la parte de abajo solamente imprimiría presión bajista potente la vuelta del precio de apertura anual 174,44. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas. Como le comentábamos anteriormente, en estos cruces secundarios vamos a ir un poquito más rápido y nos vamos a limitar simplemente a una lectura muy rapidilla y a la colocación de niveles. Por la parte de arriba, debe de apoyar en esta doble barrera la cotización. Debe de ser capaz de encontrar apoyos en los 175,06, este nivel de corto que ayudará la directriz alcista de mediano largo. Si consigue apoyos en los 175,06, atacamos un nivel de corto, 175,93. Y otra resistencia también de la misma categoría que la anterior en los 176,80. Quebrada esta, también le colocamos otra de la misma categoría, 177,65, a 265 puntos de la situación actual. Como vemos en la secuencia, se nos va a quedar a dormir en los 175, que queramos o no, tiene implicaciones psicológicas, los 175, 175,00, de ahí que se nos vaya a quedar a dormir el fin de semana sobre este nivel de corto. Por la parte de arriba debe de remontarlo en los primeros compases de la semana que viene, los 175,06. Si lo consigue, imprimiría presión alcista. Por la parte de abajo, rechazos en firmes de la doble barrera, imprimiría presión bajista para hacerle una visita al precio de apertura anual en los 174,44. Continuamos con el dólar CAD. Presión bajista desde la congestión de mediano del 1,0954, lo único que ha hecho la cotización del dólar CAD es quebrar niveles de congestiones de mediano y mediano largo y ya lo tenemos en el precio de apertura anual en el 1,0623. Primordial, de momento, apoyando perfectamente, no perdiendo el tipo en ningún momento de su precio de apertura anual, que será clave para la semana que viene. Por la parte de arriba tenemos la directriz alcista de mediano plazo, cuidado porque ya hemos tenido algún quiebre en temporalidad diaria y el quiebre del precio de apertura anual imprimiría presiones bajistas de mediano plazo. Le echamos el vistazo en temporalidad diaria para ver la importancia de esta directriz. Como podemos apreciar en la imagen, esta directriz nos arranca en principios del año 2013, en enero del año 2013, como vemos, importante siempre, y en estos momentos ya tenemos su quiebre en temporalidad diaria junto con la congestión de largo del 1,0654. Solo nos queda que nos quiebre el precio de apertura anual para que le imprima presión bajista potente a la cotización del USDK. Quédense con estas lecturas porque serán primordiales y mientras la cotización no vuelva a encontrar apoyos por encima de la congestión de largo del 1,0654 y por encima de la directriz de mediano, no veremos movimientos alcistas en el dólar CAD la semana que viene. Le colocamos principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, como acabamos de detallar, necesitamos apoyos
firmes, consistentes en el 1,0654. Doble barrera, directriz alcista de mediano y congestión de largo. Si conseguimos encontrar apoyos en el 1,0654, iniciaríamos movimientos alcistas. La principal resistencia de semana viene delimitada, bastante alejada, por el 1,0791. Atentos a esta congestión de mediano y la última en el 1,0854. Como vemos, a más de 200 puntos de la situación actual. Cuidado por la parte de abajo, porque el quiebre del precio de apertura anual en el 1,0623 imprimiría presión bajista. Soporte en una congestión de mediano, 1,0583, principal soporte de semana. Recuerden, siempre importante, este muro de mediano largo. 1,0507 y el quiebre de este nos lleva a una congestión de mediano plazo como última pieza de resistencia en el 1,0473. Como vemos, la cotización está encerrada. Por la parte de arriba, 1,0654. Por la parte de abajo, le salva la vida de momento el precio de apertura anual en el 1,0623. Primordial, vital, de aquí en adelante, no solamente para lecturas de corto, sino también para negociaciones de mediano plazo. Continuamos con la cotización del euro-libra. En presión bajista total, la cotización del euro-libra. Desde los rechazos, como vemos, primeramente vamos a iniciar la lectura. Primero fue rechazado, para ello vamos a una temporalidad diaria que vamos a ver mejor la lectura y la secuencia que nos deja la cotización del euro-libra. Rechazos, como vemos, en el mes de marzo de su precio de apertura anual durante muchas jornadas consecutivas golpeando incapaz. Soportaba una congestión de mediano largo en el 1,0, en los 0,8257. Estuvo jugando al tenis, como vemos, entre estas dos barreras durante varias jornadas hasta que llegó el día 8 de abril, nos quebró y su confirmación la tuvimos el día 16 de abril. Rechazos en firme el día 29 de abril, no pudo remontar ya el día 8 de mayo, imprimió presión bajista, nos quebró la directriz alcista de largo plazo, nos la confirmó, nos quebró la congestión de mediano largo, en definitiva, poquito a poco ha ido quebrando y confirmando en movimientos de escaleras. El euro-libra es uno de los cruces, por así decirlo, en este año 2014, uno de los cruces que mejor oportunidades de negocio nos está ofreciendo. Técnicamente en el intradía, perfecto, con los niveles que colocamos en Forex Índices todos los días. Y técnicamente en el mediano plazo, como hemos visto, perfecto, siempre y cuando utilicemos también los niveles de Forex Índices. Por la parte de abajo, colocado por debajo de la congestión de largo de los 0,7949. Secuencias amplias, una lectura porque es importante. Los rechazos de la directriz bajista de muy largo plazo, varios trimestres consecutivos desde el año 2008, máximos históricos cercanos a la paridad 1 a 1, como vemos, configurada en el tercer trimestre del año 2011, incapaz de quebrarla, al final le ha hecho daño a la cotización, como ya venimos diciendo durante todo este año 2014, que estos rechazos, trimestre tras trimestre, lo único que está haciendo es imprimir presión bajista a la cotización del euro-libra. Cuidado con esta directriz porque sería ya la gota que colmara el vaso para meterle presiones bajistas de muy largo plazo a la cotización del euro-libra. En temporalidad mensual, bueno, la secuencia es clara. El quiebre de la directriz alcista de largo plazo ya llevamos desde el mes de mayo posicionada claramente y ahora el quiebre también de los 0,7944. Principales resistencias de semana. Por la parte de arriba, primordial, que la cotización nos vuelva por encima de la congestión de largo de los 0,7949, porque mientras no sea capaz de remontar este muro, no vamos a volver a ver movimientos alcistas. Primera R, 0,7949. Siguiente y principal de semana, congestión de mediano, 0,8033. Quebrada esta última, congestión de mediano largo, 0,8125. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, una congestión de mediano, 0,7865. El quiebre de este nivel imprimiría presión bajista hacia otro soporte de la misma categoría en los 0,7804. Y el quiebre de este nos desprendería la cotización hasta una congestión de mediano largo en los 0,7730. A casi 200 puntos de la situación actual, muy poco factible de que llegue.
Todo gira en torno a los 0,7949, con gestión de largo, atentos el domingo por la noche y en los primeros compases de semana porque será vital. Le echamos un vistazo al dólar neozelandés en su cruce con el dólar americano. Más que nada para detallar cómo la cotización, le echamos un vistacito en secuencias un poquito amplias, vamos a una temporalidad semanal mismo, para ver cómo esos máximos históricos se le resisten a la cotización de este cruce. ¿De acuerdo? Máximos históricos alcanzados en julio del año 2011, hace 3 años. Como vemos, lo lleva testeando ya durante varias semanas. Atentos al quiebre porque no solamente imprimiría presión en cortos y medianos plazos, sino también imprimiría presión ya en largos plazos. Deben de tener en cuenta que es una barrera histórica de largo plazo, máximos históricos, en fin. 0,8811 es la pieza a seguir por la parte de arriba. Le vamos a colocar algún nivel por la parte de abajo como principal soporte de semana 0,8634. Entre estos dos niveles está la clave inmediata de la cotización del dólar neozelandés con el dólar americano. Bueno, por último le vamos a echar un vistazo muy rapidito al EUROAUD y al EUROCAP, simplemente para detallar los mensajes más importantes que nos están dejando los inversores en cada uno de estos cruces. En el AUD-USD vamos a detallar la congestión de mediano largo del 1,4422. De momento le salva la vida. Atentos a ella, mientras no la pierda, las probabilidades de atacar la primera R importante, 1,4756, son altas. Si pierde el 1,4422, nos vamos a una congestión de mediano largo en el 1,4194. Ya salvavidas de la cotización, como vemos, en el otoño del año 2013, a finales del año 2013, en el mes de septiembre, octubre y noviembre. EUROCAP. Mensajes importantes, no importantísimos, los que nos dejan los inversores sobre el EUROCAP. Técnico, totalmente, con sus barreras de congestión, sus quiebres, sus confirmaciones. Los detalles más importantes que nos dejan las últimas jornadas es el quiebre del precio de apertura anual y la congestión de largo del 1,4595. Atentos a esta doble barrera porque mientras siga en presión bajista no vamos a ver movimientos alcistas para este cruce en el año 2014. Ténganlo en cuenta, el precio de apertura anual 1,4640, primera pieza de resistencia, y la siguiente congestión de mediano largo 1,4813. Por la parte de abajo tenemos un poquito lejos el 1,4168, que es el principal soporte que se encontrará la cotización del EUROAUD en próximas semanas. Repito, por la parte de arriba, mientras no remonte su precio de apertura anual, nos olvidamos totalmente de negociaciones de mediano en el EUROAUD, 1,4640. Vistazo a la cotización de la plata y del oro. Bueno, mensaje de los inversores, como vemos por la parte de arriba, la plata amenaza, pero no puede ni siquiera llegar a testear la congestión de largo de los 21,37. Atentos a este detalle. Después de sus apoyos perfectos en el precio de apertura anual y la congestión de muy largo plazo, que confluyen en los 19,50, el pasado día 17 de junio, como vemos, ha catapultado a la cotización de la plata hasta la congestión de muy largo, pero ni siquiera se atreve, ni siquiera tiene fuerzas para testearla. En los 21,37 hay demasiadas órdenes vendedoras colocadas por debajo de esta congestión de muy largo plazo y no dejan llegar a la cotización de la plata a probar. Será primordial la semana que viene. Vamos a colocarle las principales fuerzas de resistencia para la semana que viene a la cotización de la plata. Como vemos, 21,37, primordial. El quiebre, tan solo los niveles intermedios de intradía irán acompañando a la cotización hasta la congestión de mediano largo de los 23,30. Por la parte de abajo, como podemos apreciar en la imagen, el precio de apertura semanal ha estado ejerciendo fuerza de soporte durante toda la semana. Le ha salvado la vida de pérdidas a la cotización de la plata. La semana que viene ya no nos sirve, lo tiramos a la basura.
Por la parte de abajo, solamente los niveles intermedios de intradía irán acompañando a la cotización hasta el precio de apertura anual en los 19,47, junto con la congestión de muy largo, como vemos y hemos apreciado anteriormente en temporalidad diaria, apoyos perfectos los que encontró el pasado día 17 de junio sobre esta doble barrera. Para que evolucione al alza necesitamos el quiebre de los 27,31. Cuanto más tiempo se vayan colocando órdenes vendedoras por debajo del muro de contención, más probabilidades tendremos de volver al precio de apertura anual. Finalizamos con la cotización del oro. Bueno, el oro sí se atreve con su congestión de muy largo plazo en los 1.330. Como podemos apreciar en la imagen, testeado durante toda la semana. El lunes, día 30, el martes, día 1 de julio, vuelve con ella, el miércoles, día 2 de julio, y de momento le hace daño, poquito pero daño. Va a acabar en ligeras ganancias la cotización del oro, apoyado como siempre por su precio de apertura anual. Por la parte de arriba tenemos la congestión de muy largo, como primera pieza de resistencia, 1.330. El quiebre de esta resistencia, que además es la más importante de semana, le abriría puertas para ir en busca de un nivel de corto en los 1.366. Por la parte de abajo, si no remonta, le quitamos el precio de apertura semanal, si no remonta a los 1.330, imprimiría presión bajista a la cotización del oro. Soporte en un nivel de corto, 1.287. Y desde ahí nos vamos al principal de semana en los 1.255. Como vemos, quebradas, confirmadas estas barreras históricas de mediano largo plazo. Todo gira en torno a este nivel histórico de muy largo plazo en los 1.330. Si es capaz de superarlo, si es capaz de quebrarlo, iniciaríamos movimientos alcistas. Si no es capaz de superarlo, nos iríamos a este nivel de corto en los 1.286 y medio, 1.287. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 7 al 11 de julio del presente año 2014. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que les sea de utilidad. Recordarles que a estos niveles y estas lecturas iremos implementando con nuestros análisis intradiarios. Análisis que en nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro blog, están colocados todos los días a las 5:30 de la mañana GMT. ¿De acuerdo? A partir de las 5:30 ya pueden disponer de esos análisis intradiarios para que se vayan ustedes configurando las estrategias intradiarias. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pónganse en contacto con nosotros. Si necesitan planes de negocio, planes de enseñanza, no duden en ponerse en contacto con nosotros y le atenderemos lo antes posible. Muchas gracias, buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en los principales pares de divisas que prepara como cada fin de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito García, su director, y hoy es viernes 4 de julio de 2014. Son las 11 horas y 36 minutos del horario internacional GMT. Horarios poco habituales para iniciar el análisis de previsión semanal, pero hoy, como es festivo en Estados Unidos, las condiciones de mercado son muy pobres, las cotizaciones están muertas, paralizadas casi completamente, de ahí que iniciemos el análisis un poquito antes de lo habitual. Si hubiera fluctuaciones importantes por alguna razón especial, por algún impacto, alguna noticia de última hora que pudiera llegar hasta las últimas horas de negociación del día de hoy, hasta que cierre el mercado, pues bueno, deben de tenerlo en cuenta, pero hemos creído conveniente en el día de hoy realizar el análisis a última hora de la mañana europea, porque como comentamos y como veremos a continuación, el mercado está prácticamente muerto, prácticamente paralizado por el festivo en Estados Unidos, y cuando comience la sesión americana, realmente cuando no comience, porque no tendrá comienzo, pero cuando entremos ya en horarios de sesión americana, seguramente se quede aún más paradas las cotizaciones de lo que están en estos momentos. Bueno, vamos a iniciar el análisis, como siempre, a nuestros seguidores, darle las gracias por seguirnos todos los días con nuestros análisis 1, 35
86. Como vemos, 115 puntos de diferencia de máximo a mínimo, que para un periodo intrasemanal sigue siendo y sigue marcando unas condiciones de mercado pobres para la cotización del euro dólar. Vamos a ver la secuencia semanal desde el día 29, desde su precio de apertura de jornada en el 1,3648. Enseguida encontró apoyos, sobre todo este apoyo en la apertura americana del lunes, día 30 de junio, impulsó a la cotización al alza. Este apoyo en su precio de apertura semanal impulsó a la cotización al alza hacia la zona del 1,37. Como vemos, el 1,37 ha alcanzado en la sesión americana del martes día 1 de julio. Encontró apoyos en la congestión de mediano largo durante la sesión americana del día 1 de julio y en la salida asiática, como vemos, del día 2 de julio, nos quebró a la baja. La congestión nos la confirmó en temporalidades cortitas y desde ahí se presentó de nuevo en el precio de apertura semanal. Impecable, 1,3647, golpeando en sesión americana, también en sesión asiática del jueves, como vemos, del jueves día 3, golpeando en sesión asiática, también en la apertura europea, pero en los datos macro desde Estados Unidos, datos de empleo muy por encima de lo esperado, unos datos excelentes, una creación de empleo de casi 300.000 puestos de trabajo en el mes de junio, muy por encima de lo que esperaban los inversores, y también animada por la conferencia de prensa de Mario Draghi después de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, que dejó la tasa en el cero. La pieza de soporte importante la tenemos en los 9.781, como vemos, impecable el pasado día 26 de junio, y su precio de apertura anual ejercería como soporte más importante de semana en los 9.617. Este es el escenario del DAX con sus principales barreras para la semana que viene. El pistoletazo de salida se lo tiene que dar el quiebre de máximo histórico en los 10.043. Bueno, vamos a iniciar el recorrido con los principales pares de divisas, como siempre. Y para quienes no son habituales de nuestros análisis, les voy a detallar la secuencia de aparición. El vídeo, como siempre le comentamos, dura una hora y cuarto aproximadamente. Primero analizaremos el euro dólar, después iremos con el dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen como análisis principales, y donde nos pararemos más en detalle en estos principales pares de divisas. Después analizaremos de una forma secundaria y más rapidito pues el libra yen, el USD CAD, el euro libra, en fin, otros cruces secundarios. También le daremos un vistazo a las cotizaciones de la plata y el oro para terminar. Como siempre comentamos, si no quieren ver todo el vídeo completo, pueden pasar para adelante y para detrás, dependiendo de los pares que le interesen o del producto que le interese. Bueno, vamos a iniciar el recorrido por la cotización del euro dólar. Seguimos con condiciones de mercado pobres, desde máximo semanal en el 1,3701, marcado por la cotización el primer día del mes de julio, nos lleva al mínimo intrasemanal en el intradiarios y nuestros análisis intrasemana a través de nuestra web, de nuestro blog, de nuestras redes sociales, por supuesto. Darle las gracias, y a las personas que se inicien en este camino con Forex Índices a través de nuestras previsiones semanales, pues darle la bienvenida. Y si tienen alguna consulta, ya saben que a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico, se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestros servicios, gestiones de capital, enseñanzas personalizadas, planes de negocio personalizados, en fin, si quieren información sobre cualquiera de nuestros servicios u otros de los cuales disponemos, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que vienen en nuestra página web. Bueno, vamos a, en un principio, como siempre, las secuencias no vamos a cambiarlas. Vamos a echarle un vistacito a los principales índices bursátiles, a ver qué es lo que han hecho esta semana. Rapidito, como siempre, un vistazo al IBEX 35 español, que va a acabar con medio punto porcentual, más o menos, de avances después de estos apoyos que ha tenido, como vemos, el lunes, cuando abrió el mercado, el lunes
día 30 de junio, el último día del 30 de junio, ya lo comentamos la semana pasada, que iba a ser primordial, un apoyo en los 10.860 y bueno, pues así se ha producido. Este apoyo le ha impulsado a la cotización al alza y al final va a acabar con un poquito de avance, medio punto porcentual más o menos. Hoy no ha cerrado el mercado a estas horas todavía por encima de los 11.000 puntos exactamente, en los 11.029 puntos que cotiza en estos momentos. Avances mínimos, pero al fin y al cabo avances para el índice español recuperando esa barrera de los 11.000 puntos. Avances importantes para el Dow americano, como vemos ha tocado nuevos máximos históricos por encima ya de la barrera psicológica de los 17.000 puntos. Ha llegado a los 17.075 y va a tener, como vemos, sus cierres, los futuros vienen en estos momentos en los 17.057, pues más o menos se quedarán los futuros por aquí en esta zona en los 17.050 puntos aproximadamente. Avances de más de un 1% para la cotización del Dow americano que nos arrancó la semana, como vemos, sobre los niveles de los 16.860 puntos aproximadamente y bueno, estos avances de más del 1%. El índice que más ha avanzado esta semana de los importantes, el DAX alemán. El DAX arrancó la semana, lo vamos a ver a continuación, el día 30 de junio arrancó la semana en el nivel de los 9.888 y como vemos a estas horas de negociación de hoy viernes 4 de julio avanza un 1,42%. Avances importantes, como vemos, está frenado al alza por los máximos históricos en los 10.043. No hace otra cosa en las últimas jornadas y en las últimas semanas que testear los máximos históricos alcanzados el pasado día 10 de junio. Debemos de ver quebrados estos máximos históricos para que la cotización del DAX se anime con un nivel de corto. Resistencia tendremos las semanas que vienen en caso de que se anime en los 10.154 y otra también de la misma categoría en los 10.352. Por la parte de abajo, la primera